adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Les habla la pastora María Eugenia Porras y hoy, como siempre, compartimos la palabra. Quiero compartir con ustedes un tema que se llama el creyente carnal o el cristiano carnal. Voy a leer un pasaje de 1 Corintios 3 que dice así: colaboradores de Dios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El apóstol Pablo divide a los cristianos en dos clasificaciones: los cristianos espirituales y los carnales. Los cristianos espirituales es un cristiano que ha nacido de nuevo, que ha aceptado a Cristo en su corazón y donde el Espíritu Santo vive en su espíritu y en todo su ser. Los cristianos carnales son un cristiano que ha nacido de nuevo, que aceptó a Cristo en su corazón, que tiene la vida de Cristo en su espíritu, pero que en lugar de vencer la carne, es vencido por la carne. En 1 Corintios 3, Pablo les dice 3 veces que ellos son carnales. Los de Corintio eran cristianos nacidos de nuevo, pero carnales y no espirituales. Por la sabiduría recibida del Espíritu Santo, el apóstol Pablo entendía y comprendía que tenía que identificarlos antes de poderles ofrecer el mensaje que los hermanos de esa iglesia necesitaban. La regeneración bíblica o nuevo nacimiento es un nacimiento en la parte más íntima del hombre, es en el espíritu. Recuerden que nosotros estamos formados por 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Y el mismo Dios de paz, dice Pablo, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, y el nuevo nacimiento o pasar de muerte a vida, o cuando uno acepta a Cristo, ese es un nacimiento que se da en el área del espíritu. El alma y el cuerpo quedan igual, o sea, no es regenerada. Dios no regenera la carne, a la carne hay que morir. De ese nuevo nacimiento ya nos profetizaba Ezequiel cuando hablaba del nuevo nacimiento. Dice la palabra: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La regeneración bíblica o nuevo nacimiento es un nacimiento en la parte del espíritu del hombre y tiene que pasar un tiempo para que el poder de esta vida alcance al exterior, es decir, que se extienda desde el centro o desde nuestro espíritu a la circunferencia. Por eso no podemos esperar encontrar la fuerza de los jóvenes ni la experiencia de los padres manifestada en la vida de un niño en Cristo. Aunque un cristiano recién nacido puede comportarse fielmente, necesita tiempo para tener ocasión de saber más de la maldad del pecado y del yo, y para saber más de la voluntad de Dios y de los caminos espirituales. Por eso el profeta Jeremías decía esto: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso,
¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por mucho que una persona recién convertida pueda amar al Señor y amar la verdad, este nuevo creyente aún anda en el mundo de los sentimientos, de las emociones y de los pensamientos, y aún no ha sido refinado ni probado con fuego, como habla la palabra. Un cristiano recién nacido no puede evitar ser carnal, aunque esté lleno del Espíritu Santo. Aún así no conoce a la carne. Porque mi pregunta es, cuando hablo de carne, hablo de vieja naturaleza o naturaleza adánica. ¿Cómo puede alguien ser liberado de las obras de la carne si no reconoce que esas obras nacen de la carne? La Biblia menciona con frecuencia la vida de la carne. A menos que la carne o la vieja naturaleza sea rendida a la cruz, vive dentro del creyente lo mismo que dentro del pecador. La única diferencia es que en el creyente hay oposición espiritual a ella. Hermanos, para ser transformados de carnal a espiritual no se necesita tanto tiempo como muchas veces pensamos. Todos los regenerados o nacidos de nuevo no deberíamos ambicionar un desarrollo espiritual y permitirle al Espíritu Santo que gobierne sobre todo para que en un periodo, escuche bien, relativamente corto, pueda llevarnos a lo que Dios ha dispuesto para nosotros. No debemos perder el tiempo sin haber progreso. Recuerde que en el mundo espiritual lo que no crece se muere. Y hay un mandato en la epístola del apóstol Pedro, dice al final, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerden que lo que no crece en el mundo espiritual se muere. Entonces usted se preguntará, bueno, ¿cuáles son las razones para no crecer? Quizá hay dos razones. Una, por un lado, puede ser debido a la negligencia de los que teniendo a cargo las almas de los creyentes jóvenes o recién convertidos, quizás solo les hablan de la gracia de Dios y de su posición en Cristo, pero se olvidan de animarles a buscar experiencias espirituales. También puede ser que esas personas que tienen a cargo esos creyentes recién convertidos desconocen la vida del Espíritu. Entonces, ¿cómo pueden semejantes personas guiar a otras personas a una vida más abundante? La segunda causa puede ser, por otro lado, puede ser que los creyentes mismos, a ellos no les interesan los asuntos espirituales. Suponen que es suficiente con ser salvos y no tienen apetito espiritual, o simplemente no están dispuestos a pagar el precio para poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como consecuencia de esto, la iglesia está repleta, las iglesias cristianas, de niños espirituales o creyentes carnales. Ahora, ¿cuáles son las características de un creyente carnal? Una de las más destacadas es que sigue siendo por mucho tiempo un niño. La duración de la niñez espiritual no debería pasar de unos pocos años. Y el problema de ser niño es esto. El autor de Hebreos dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Cuando una persona nace de nuevo al creer en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, simultáneamente debería creer que ha sido crucificado con Cristo, aquello de que habla Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces debe creer que está crucificado con Cristo para que así el Espíritu Santo pueda liberarle del poder que en nosotros ejerce la carne. Lógicamente, si desconoce este hecho, va a permanecer en la vieja naturaleza durante muchos años. Ahora, la segunda característica de los creyentes carnales es que son incapaces de asimilar la enseñanza espiritual, porque carecen de penetración espiritual. Por eso Pablo dice, os alimenté con leche y no con comida sólida, porque no estabais preparados los
la iglesia de Corintios se enorgullecía de su conocimiento y de su sabiduría. De las iglesias de ese periodo, la iglesia de Corintio era probablemente la más instruida. Si Pablo les predicaba un sermón espiritual, podían comprender cada palabra. Sin embargo, toda su comprensión estaba a nivel de mente. Aunque lo sabían todo, estos corintios no tenían el poder de expresar en la práctica lo que sabían. El auténtico conocimiento espiritual no se encuentra en pensamientos maravillosos, sino en la experiencia espiritual real a través de la unión de la vida del creyente con Cristo. Aquí la inteligencia no sirve y el ansia por la verdad tampoco es suficiente. Lo indispensable es un camino de total obediencia, escuche bien, al Espíritu Santo, que es el que nos enseña la verdad. Él nos guía a toda la verdad. Lo que necesitamos no es enseñanza espiritual, sino un corazón obediente que esté dispuesto a ceder su vida al Espíritu Santo y que ande por el camino de Cristo según el mandato del Espíritu. Pablo escribió sobre otra evidencia más de carnalidad, afirmando: habiendo celos y rivalidades entre vosotros, ¿no sois carnales y os comportáis como hombres corrientes? El pecado de los celos y de las rivalidades es una prueba evidente de la carnalidad nuestra. Incluso los que contendían por Cristo diciendo: yo soy de Cristo, yo soy de Apolos, también eran carnales, porque el espíritu de la carne siempre es celosa y contenciosa. Por muy bonito que suene la palabra jactancia, no es más que el balbuceo de un niño. Otra característica de la carne es su volubilidad, es decir, que los cristianos carnales alternan entre el sí y el no. Es decir, los creyentes carnales son fácilmente cambiantes. Hay ocasiones en que están en extremo entusiastas y contentos y en otros abatidos y tristes. Y el que es espiritual no vive por los sentimientos ni por las emociones, sino que vive por fe, vive por la palabra. Otra característica del cristiano carnal es que tiene una indiferencia espiritual, es inestable y es indisciplinado. Se engaña a sí mismo y es rebelde a Dios. Del cristiano carnal se dice que es amigo del mundo y que tiene una identidad espiritual dudosa y que es amador de los deleites. Las divisiones en la iglesia son debidas a la falta de amor y a la carnalidad. Para un creyente, ser carnal significa que se comporta como un hombre común y corriente. Ahora, es perfectamente natural que los mundanos sean carnales e incluso es comprensible que los creyentes recién nacidos sean carnales. Pero si usted y yo llevamos años en el Señor y nos seguimos comportando como niños, esto es lamentable. No importa cuánto doctrina espiritual sepa o cuántas experiencias espirituales pretenda haber tenido o cuántos servicios eficaces haya prestado, nada de esto nos hace menos carnales si seguimos sin liberarnos de nuestro mal genio, de nuestro egoísmo, de la vanagloria y de la falta de perdón y de amor. Ser carnal significa comportarse como un hombre común y corriente. Deberíamos preguntarnos hoy si nuestra conducta difiere radicalmente o no de la de los hombres corrientes. Si tenemos pegados a nuestra vida muchas costumbres mundanas, entonces soy, sin duda alguna, de la carne. Si no estamos gobernados por el Espíritu Santo, hermanos, ¿qué provecho sacaremos de la simple calificación de espirituales? Al fin y al cabo, esto es un asunto de vivencia y no de títulos. Así que pidámosle a Dios que cada día crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que en esa batalla que tenemos entre el espíritu y el alma, alimentemos nuestro espíritu para que prevalezca sobre la carne. ¿Qué tal si oramos? Padre, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, yo vengo clamando a ti, Señor, para que
tú nos ayudes a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, que cada día busquemos tu presencia a través de la oración, a través de la palabra, de la obediencia a tu palabra. Señor, que haya crecimiento espiritual y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Señor, queremos ser personas que te podamos servir en espíritu y en verdad, que de verdad seamos personas que reflejemos el carácter de Cristo, la manera de ser de Cristo en nuestras vidas, que provoquemos sed de Dios a otras personas. Que Dios los bendiga y termino diciendo que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, ponga paz y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Muchas gracias, que Dios les bendiga.